Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Estamos en este bloque de Falta Uno, donde estamos entrando en Construyendo Naciones con el segmento, esta vez un poquito más temprano. Se cayó de la cama. Porque, nada, no Jelly. sé si se cayó. Jelly Petit está Jelly con Petit. nosotros como cada miércoles, donde tenemos la posibilidad de compartir estos pensamientos y estamos en las 7 esferas de la sociedad en esta serie, y esta vez ya dejamos la educación de un lado, ya la superamos y ahora estamos en lo que es la economía. Bien. Así Apa, que bueno. tenemos varias cosas. ¿Usted tiene algún saludito para dar? Estaba ya conectándome en el canal y hoy no está ni el loro. Claro, pero no está tampoco en Twitch, por ejemplo, porque estas Twitch. cosas también. Vamos a Twitch. Pero bueno, igual, aún así, también queremos saludar a Enrique Talento, que Mandó estaba ahí, saludos, sí señor. que es un talento de aquellos. Mandamos un abrazo a Enrique, que dijo que se iba a suscribir ya al canal, así que Y un saludo para nuestro amigo Mauricio Don Gato Machado, el primer pirata gospel, que cada vez que hablamos de las 7 esferas de la sociedad, me pregunta si él se pone una fiera. Vamos a hablar de las 7 esferas de Dragon Ball. Pero bueno, algún día, ¿no? Sí, algún día. Quizás no es con Shelly Petit justamente, sino con Milka, Claro. nuestra cinéfila, pero bueno, da para... ¿Quién fue el que le puso el nombre de 7 esferas para que después la gente lo agarre para el chinjete? Realmente no sé, no estoy segura de quién
puso el nombre, porque se le ponen varios nombres, o sea, algunos lo llaman las 7 instituciones, otros los llaman los 7 pilares, otros los llaman los 7 montes. Los 7 montes, los 7 pilares, yo diría que son nombres clásicos, por decir una manera. Pero las 7 esferas de Dragon Ball Z, con Shenlong. ¿Cuál de todos los autores le puso ese nombre? Pero pues ya varios lo llaman así. En nuestra organización lo llamamos las 7 esferas, aunque abarcamos todos los nombres, pero usamos más ese nombre y digamos, desde los 70 se habla de eso, así que ya para nosotros no suena raro. Pero sí, muchas veces nos preguntan y nos dicen, pareciera que van a hablar de Dragon Ball Z o... Claro, pero eso también tiene que ver con, bueno, algún millennials, porque ya los centennials ya no... Ya le pregunta al hijo de Jonah y no sabe qué es Dragon Ball Z. Exactamente. No, sí, A ellos no les causa sí, claro. ruido hablar de esferas. Dragon Ball sí. Ahora le preguntás a un Mauri, me preguntás a mí, al Colocho, las 7 esferas de Dragon Ball Z la conocemos. Al igual que los Caballeros del Zodíaco y todas esas cosas. Supercampeones, Supercampeón. Evangelion. Jenny, ¿conociste vos Supercampeones? Sí, claro, por supuesto. Yo soy de los 90 también. Mirá. No te hacía que por aquellas épocas. Hola, cara de los 2000 para allá, pero no, soy de los 90. Claro. Pero bueno, por eso, ella es de los 90, yo soy de los 80, por eso dije. Pará, pero obviamente nosotros nacimos en los 80, pero nuestra Además, casi niñez... tirando a los 70 soy yo. No, pará. 82. Y está bien, pero 82, 2 años atrás. Principio de los 80, está, pero pero la infancia la vivimos al finales de los 80, principio de los 90. Por eso estamos en el umbral de los millennials que empiezan en los años 80. Así que está. 80 y tanto. A ver, cuando tenías la libertad para escoger qué programa ver, ya obviamente estabas con nosotros. Lo que pasa que ahí también depende si sos hijo de pastor o no, si tus padres eran cristianos o no, porque había algunos dibujitos, por ejemplo, yo sin problema me miré toda la saga de los Caballeros del Zodíaco, Supercampeones, vi miraba un poco de Dragon Ball Z sin temor a represalias porque no había ese no conocía nada de Satanás. Eras puro. Pero bueno, Yo me veía también, pero cuando claro, yo imagínate que con 7 años, yo con 7 años me vi la serie Invasión Extraterrestre. Y no tuve ningún drama. Escuchame, acá me dice Mauricio, Don Gato Machado, que Yuya era satánica para los viejos de él. Claro. Y para mí también. Ah, no, para mí no. Yo sabía cómo bailaba Hilaria Liré, invocaba a cada demonio a full, sin problema. Es más, en mi casamiento va a haber un Hilaria Liré. Mirá, sí. Pero la parte de cotillón. En la parte del fogón vamos a invocar un demonio. Vas a hacer cotillón, Pipo. Claro, Escuchame, sí. Dice nuestro amigo Marcos de Tirando por el mismo lado. Sí. ¿Qué sueño que tenés, Jonathan? Bueno, sí, y eso que no te tenía al lado. No, yo estoy entero. Bueno, por ejemplo, los Simpson también son muchos padres, más que nada cristianos en esa época, te prohibían muchos. Bueno, los Simpsons en general no es un programa para niños. Sea cristiano o no sea cristiano, los Simpsons no son para niños. ¿Cuál? En Venezuela, digamos, aún o sea, a niños muy chicos no los dejan ver. Claro, los Simpsons. Los Simpsons. Claro, no, digo porque, bueno, también hay algunas cosas en la televisión. El otro día vi que ya habían predicho lo elegante, ¿no lo viste? Los Simpsons también lo predijeron, es igualito con los pelos, No. Los Simpsons también lo habían ¿cómo es? Predicho. Ahí va. Bueno, hablando de todo eso, entonces Shelly es una millennials también. Mira vos. Así como la ves. No, de los 90, ¿y cuántos sos vos, Shelly? De los 90 específicamente. Clavadito 90. Bien, muy bien. Clavadito. Bueno, entonces sos una millennial, igual que todos nosotros. Colocho también. Después hay algunos más arriba de nosotros que son baby boomer.
¿Baby qué? Baby boomer. Mirá vos. Y bueno, está bueno esto de separar. Hoy, por ejemplo, se le conoce a la generación que nacen después del 2010 como, porque estaba la generación X, generación Y, esta es la generación T o la generación Touch. Touch. Sí, ya, porque bueno, y Smart, generación Smart. O generación Alfa, porque bueno, obviamente se estaba terminando el abecedario con la generación Z y todas esas cosas, y bueno, ahora volvieron y como siempre elegimos del alfabeto griego. Bien. Y bueno, no sé por qué, pero bueno. Tiene que ver con la educación, ¿no? Bueno, pero ahora esto es algo, en esta esfera ya la terminamos. Vamos con la economía, cosa que me fastidia. Apareció, ¿Qué pasó? ¿Apareció quién? Apareció Nico. Cosa que me fastidia es que me digan que un país se maneja como cuando uno tiene una tarjeta de crédito. No entiendo esa. Es como cada vez que hacen esa representación o esa metáfora, se muere un guardabosque o un estos que cuidan los ositos panda de bebé. Está prendido de YouTube nuestro amigo Nico Branda. Bueno, un saludo Apareció. Yo estábamos mal. Yo estaba mal. No, yo creo que sí. ¿Por Siempre. qué te responde enseguida? Sí, bueno, pues, capaz que fue al baño. Shelly, contame un poquito de lo que es esta esfera de economía. Bueno, esta esfera, a diferencia de las otras, Muy bien. A diferencia de. Bueno, ahí la economía. Está bravo. Es la economía. Es la economía del lugar que hace que. Se corte el zoom. Yo lo sé, pero no sé. Si vos no sabés, Shelly, yo menos. No me escuchan. Ahora sí te escucho. Ahí está. Muy bien. Estoy cambiando de conexión, a ver. Estabas conectado a una Ceibal. Estabas robando wifi. Estabas robando wifi. Dice ese Nico Granda que él habla de economía, mirá, tenemos también tenemos una escucha a Shelly. Claro, tenemos un todólogo en economía. En economía. Así que atentos. Así que dos materias para el próximo. La semana que viene podríamos hacerlo entre los dos. Opa. Dice que le faltan 2 materias para contadores. Opa. Ojo lo que vas a decir. Pero está escuchando atentamente. Quizás justamente algo de lo que tiene que ver la esfera tiene que ver justamente con que economía no es únicamente ser contador, porque uno piensa que es contador y maneja la economía, y es diferente. ¿Qué eso, Nico? No me la contéis. No me la contéis. ¿Qué container? ¿Qué container la economía? Ay, ¿cómo estamos hoy, eh? Bueno, en Venezuela no nos vemos así. En Venezuela no vemos la economía. De hecho, un economista es alguien con una profesión muy distinta a un contador o administrador. O sea, son como dos polos, sí, muy, muy separados. Y pues cuando hablamos de las esferas, pues hablamos un poco más acerca de cuáles son algunos de los principios bíblicos que la Biblia tiene acerca de, ¿no? Que parece mentira, pero, o sea, porque nosotros no hablamos de nada de esto en la iglesia, pero la Biblia de lo que más habla es de economía. Al menos el Antiguo Testamento de lo que más habla es de economía, y lo que más nos da son principios para la economía. Y es precisamente por lo que estaba mencionando cuando me quedé cortada, que es, a diferencia de las otras esferas, la economía es la única esfera que nos conecta a todos. O sea, todo el resto de la sociedad está conectada por la economía. El de artes con el que es familia, el de artes también es familia, pero el que es educador con el gobierno civil, con el comunicador social, con el político, o sea, todos estamos conectados por esta esfera. Y entonces cuando se quiere hacer daño sobre una nación, cuando el enemigo quiere atacar una nación, una de las primeras áreas que va a buscar atacar es precisamente la economía. Y también el pensamiento que las personas tienen acerca de la economía. Y la Biblia nos da muchas ideas acerca de muchos principios bíblicos acerca de la economía. La Biblia nos habla mucho acerca de la propiedad privada, por ejemplo. Para Dios tiene tanto valor la propiedad privada que hay un mandamiento específico que protege la propiedad privada. Cuando dice no robarás, o sea, no tomarás aquello que es ajeno, que no te pertenece. Y no solamente ese, que es el acto ya de robar, sino que también el último mandamiento, cuando dice no codiciarás, ¿de qué está hablando?
de lo que inicia en el corazón del hombre que luego nos lleva a cometer el acto. Entonces, claro, porque si yo en ese codicio, mandamiento a veces se quedan con que, bueno, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero si seguís, también dice cosas, los bienes. no, está hablando de los bienes. Entonces, en tu corazón no desees de mala manera el bien ajeno, porque eso luego te va a llevar a la acción que es robar, ¿no? Entonces, la propiedad privada desde el principio ha tenido bastante valor para Dios, y de hecho, algo que a mí fue una experiencia particular. Yo como misionera, en la misión con la que yo estoy, en la organización con la que trabajo, no se financia a los misioneros, sino que cada uno tiene que buscar la manera de sustentar sus gastos. De hecho, si a mí me... Está complicado la esfera del Wi-Fi. Sí. Bueno, igual estaba hablando justamente a ver, ahí, ¿volvimos? Hola. Igual dice el señor Nico Branda que acá también son dos carreras diferentes, ¿eh? Ah, lo de economía y contador. Sí. Claro, sí, uno se puede recibir de economista y de contador o contador público. También tienes la que era, no sé cómo era antes, pero yo me acuerdo cuando era más chico que había terminado el liceo y te anotabas en la EDA, que era la escuela de administración, y que estaba en la misma facultad de economía, pero eran tres carreras también distintas. ¿Volvimos, Shelly? ¿Estás por ahí? Sí, creo que estoy acá. ¿Me escuchan? Sí. Bien, bueno, les estaba hablando acerca de lo que fue para mí bastante importante aprender, y es que como misionera, pues, y en la organización donde estoy, que no financian a los misioneros, yo había entendido, y siempre nos enseñan, que nosotros tenemos que aprender a depender del Señor, y lo aprendí. Pero, o sea, como que mi idea misionera, como, bueno, el Señor tiene que cubrir mis gastos, y ya, hasta ahí llegaba. Pero cuando comencé a estudiar, a ver sobre la esfera de economía, me di cuenta de que como nosotros como cristianos no tenemos que, o sea, nuestra meta económica no debe ser solamente que Dios nos provea y nos sustente, sino que es la iglesia quien tiene que tener los recursos económicos para bendecir a la nación. Y cuando tú ves la historia de los patriarcas, todos los patriarcas eran personas de bienes, de muchas propiedades, de mucha prosperidad. Cuando tú ves lo que Dios le prometía al pueblo de Israel, cuando el pueblo cumplía con los mandamientos, con todas las leyes y los principios que Dios les daba, con toda la ley que decía que iba a ser bendecido, a ser bendecidas sus bienes, que iban a ser bendecidas sus tierras, que iban a ser bendecidas sus propiedades. O sea, la bendición del Señor para su iglesia está en bienes, está ahí de manera económica, cuando cumples los mandamientos. No es por varita mágica, obviamente, no es como que, bueno, si yo dejo de mentir, es cuando cumples todos los principios, y dentro de eso pues están los principios de economía. Pero claro, nuestra idea de economía, nuestra cosmovisión de economía es muy finita, y creemos que como cristianos solamente creemos que muchas veces que el tener muchas propiedades es avaricia, que el tener muchos recursos está mal, o sea, o el que ser rico y tener dinero está mal. Tenemos como esa idea equivocada. Pero realmente cuando vemos cómo eran los patriarcas en el Antiguo Testamento, cómo eran los hombres que recibieron la promesa del Evangelio, todos eran hombres prósperos. Mírense incluso el ejemplo de Abraham. Cuando muere Sara, que él va a buscar un lugar donde enterrar a Sara, dice la Biblia que él era considerado un príncipe entre personas que no eran de la misma fe, que no creían en Dios. O sea, las naciones por la bendición que Dios ponía sobre Abraham, y él era considerado un príncipe al punto de que le querían regalar el lugar. Pero aún miren el pensamiento de Abraham sobre la economía, que él dice: yo no quiero darle a mi esposa una memoria que no me cueste, o sea, un lugar, no la quiero enterrar en un lugar que no me cueste, yo quiero pagar por esa cueva lo que vale. Y él establece un negocio con que es el dueño de la cueva, y al finalizar es bien interesante porque dice que se estableció el precio de buena ley entre mercaderes. Allí no hubo intervención del Estado diciendo cuánto valía, no. Entre ellos, o sea, buena ley entre mercaderes, en los economistas, entre los que manejaban la propiedad, entre ellos ofrecieron cuál era el costo, y Abraham pagó el costo, y habían testigos, y esos testigos servían
era para velar que realmente se cumpliera el trato que ellos mismos de palabra estaban decidiendo hacer. Pero eso es algo, pues, y les digo que a mí personalmente me enseñó muchísimo, porque yo antes tenía esta idea de que, bueno, como soy misionera, me tengo que orar y trabajar para cubrir mis necesidades en la misión, para viajar a los lugares donde tengo que ir y hacer la misión que tengo que ir. Pero me di cuenta de que en Venezuela, que es donde más trabajo, realmente quien puede ayudar, o sea, y quien va a contribuir a que la economía de mi nación mejore. ¿Se fue? A ver ahí. Bueno. Estamos. Está ¿Me fui o cortado el sigo? partido ahí, A ver ahí. Estamos de nuevo. Hola, hola. Ahora sí. Bien. Seguimos. ¿Hasta dónde quedé? No sé en qué momento se me fue. La economía, que hay que poner hay que poner fibra óptica ahí en Veraca. Estaba contando acerca de cómo me cambió mi pensamiento, el entender, el ver cómo era la economía de quienes recibieron la promesa del Evangelio desde un principio. Y algo que ocurre, o una de las políticas que manejan muchísimo los estados es precisamente el estar, que es a lo que nos oponemos muchas veces, es esta idea de que el estado debe redistribuir las riquezas y las propiedades. Y muchas veces el socialismo usa esta historia de Hechos en capítulo 5, cuando hablan de Ananías y Zafira. Muchas veces usan esta historia para hablarnos de la obligación que tenemos para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Pero algo interesante que ocurre, que cuenta la historia de Ananías y Zafira, es que el capítulo anterior dice que todos tenían que tenían todas las cosas en común, pero primero dice que ellos en alma y en pensamiento. Y aquí vamos al principio número 7 de los 7 principios que habíamos estado estudiando antes acerca de la unidad con unión. Es decir, para yo unirme externamente a alguien, yo primero necesito estar unida internamente en pensamiento, en alma, en fe. Cuando yo soy una en pensamiento, o sea, cuando yo soy una internamente, esa motivación me va a llevar a mí a unirme externamente. Lo que el Estado hace cuando redistribuye la riqueza no es esperar que el hombre sea uno internamente, no espera que sea voluntad al prójimo, que nazca del corazón transformado de los individuos el querer ayudar a otros, sino que es una imposición por ley y una obligación el quitarte aquello para lo cual tú te has esforzado y tú has trabajado, para dárselo a aquel que no tiene. Entonces, que reclaman las personas de pensamiento socialista, y aún muchas veces como cristianos, es que el Estado tiene que darme esto, el Estado tiene que darme aquello, el Estado tiene que darme todo. Pero eso no es la forma económica, el pensamiento económico de Dios, porque lo que Dios establece en su palabra es que cada persona tiene que trabajar para conseguir. De hecho lo dice, o sea, el que no trabaje, que no coma. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel se forma, cuando la nación se forma, no el pueblo, después que ellos van y conquistan la tierra, ¿qué hizo Josué? Josué repartió la tierra. Y Josué no fue luego semanalmente o mensualmente a cobrarles impuestos a ellos para sostener al resto de las naciones, no. Cada uno se fue a su tierra, dice. Cada uno se fue a su tierra, es decir, cada ciudad comenzó a hacer su economía independiente y no venía el Estado a imponerles carga. Ahora, Dios estableció leyes y formas para cuidar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, pero esas formas no eximen el trabajo. Y está la historia de Ruth, por ejemplo, donde dice que de lo que se caía, de lo que sobraba, Ruth tenía que ir a trabajar y buscarlo, ¿sabes? No era que Ruth estaba sentada en su casa y que venía el Estado, le quitaba a Boaz para darle a Ruth, no, Ruth tenía que ir a buscar. Pero nosotros tenemos esta idea equivocada de que el Estado debe darme esto y aquello. Y esta es una de las formas en las que podemos ver cómo el socialismo no se corresponde a la forma de economía que el Señor ha establecido. Hay otra de las ideas importantes que el Señor habla acerca y que podemos verlo en la palabra sobre la economía, es que no solamente el uno
recibe bendición, o sea, no solamente el patriarca, en este caso hablamos de Abraham o de Jacob, ellos como individuos tenían la bendición porque estaban cumpliendo con los principios, ¿no? Y incluso los principios para economía, pero no solamente ellos recibían la bendición, sino que esa bendición o sea, era tan grande que abarcaba al resto de las personas que estaban alrededor, al resto de la nación. Entonces, quienes mejor economía deberíamos tener en una nación deberíamos ser los cristianos. Quienes mejores recursos económicos deberíamos tener en la nación deberíamos ser nosotros, que hemos sido libres. Y si somos libres, pues también vamos a saber cómo ser libres económicamente. Y al ser libres económicamente, no solamente se bendice en nuestra familia de manera individual, sino que la economía, es decir, la economía nacional, fluye a través de ¿qué? De la economía de los individuos. Entonces, nosotros somos luz como iglesia, no solamente con la predicación del evangelio, sino que también somos luz como iglesia en una nación con la manera en la que manejamos nuestra economía. Y la manera también, Shelly, cómo manejamos la economía también ayudando a los demás, ¿no? Eso creo que es importante, no solamente el saber tener una economía buena, sana en tu casa, sino también poder ayudar con esa economía a ayudar a los demás. Claro, es que esto es lo otro que podemos... Unas que tenían patriarcas, cuando ellos adquirían muchos recursos, ellos, ¿qué era lo que estaban viendo? La promesa de que iban a levantar una nación. O sea, y por eso pasaban la herencia. Invertían y enseñaban a sus hijos a adquirir cada vez más herencia, pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Preparando a sus generaciones para la tierra que iban a recibir y donde iban ya a vivir pues libremente esa economía. Es decir, que ese es otro punto súper importante, nosotros no... cuando te digo que nuestra economía no solamente es para bendecir, para cubrir mis gastos y ya, sino que bendice a la nación. ¿Cómo bendigo a la nación? Precisamente pues ayudando al necesitado. O sea, yo debo tener como cristiano este pensamiento de debo tener una buena economía porque de esa manera se extiende mejor el reino. ¿Ok? Y no extiendo el reino si me quedo acumulándolo todo, no. Yo extiendo el reino cuando ayudo al necesitado, cuando incluso ayudo a mi hermano en la fe que no tiene a generar recursos y economía, como hacen los judíos. Los judíos se van a un país y en ese país, los judíos que están en ese país le van a prestar dinero y sin cobrarle intereses, cabe destacar porque no estaba permitido. No te cobras intereses, le cobras al extranjero. A ese judío le prestan dinero para que ese judío comience su negocio y luego él va a retribuir. Le fue prestado. Pero es decir, los judíos tienen esta hermandad de ayudarse entre ellos económicamente para crecer. Entonces, nosotros como iglesia, si yo tengo prosperidad económica, no es para que mi familia esté bien y ya, no, es porque quiero extender el reino y entiendo que mi hermano en la fe, que no es próspero económicamente, yo lo tengo que ayudar. Primero ayudo a mis hermanos en la fe, pero también voy a ayudar luego al necesitado. Aquel que no es próspero y que no conoce al Señor, pues a través de mi economía yo también puedo extender el reino de Dios. Hay muchas formas también de establecer negocios como misión y se habla muchísimo hoy en día, las organizaciones misioneras hablan mucho acerca de eso. Y hay un misionero en particular que conocí en el 2020, él está en la India y él va a la India, él levanta un restaurante y en ese restaurante la mitad de los empleados son cristianos y todos los empleados que están ahí saben que su meta es evangelizar a los empleados no cristianos que van a entrar. Después que entran, los evangelizan y después que son todos cristianos, entonces ¿qué hablan? Una sucursal. Con lo mismo, la mitad de los empleados van a ser cristianos y la otra mitad no. ¿Y qué van a hacer? Evangelizar. Pero no solamente evangelizan con el evangelio de salvación, sino que les evangelizan también enseñándoles cómo cuidar su economía y cómo crecer económicamente. Hay otro ejemplo de otro misionero que él... saben que en estos países hinduistas existe esto de las divisiones de las castas, ¿no? Y hay una casta que es la más baja, que es como la más rechazada, los intocables, que nadie se puede acercar a ellos. Y si naciste
económicamente. Entonces, esta misión, este hermano lo que hace es que les da la oportunidad de tener alguna economía pequeña, con la condición de que cuando ellos ya tengan estabilidad, ellos van a hacer lo mismo con otra familia de los intocables. Entonces, en una oportunidad hablaba acerca de una familia, les regaló unas cabras y estas cabras les iban a producir leche, ellos iban a salir a vender la leche, y cuando tuvieran crías, las primeras, ellos se lo tenían que dar a otra familia de los intocables, para que esa familia pudiese tener entrada de dinero, y las otras crías ya sí iban a ser para ellos. Y esto se ha venido repitiendo de una familia a otra familia. Ellos, como te digo, son cristianos en medio de una nación con muchas religiones. Fueron a cerrarles el lugar donde ellos trabajaban, y fueron los líderes religiosos de las otras religiones, o sea, habían hinduistas, budistas, musulmanes, fueron a abogar por ellos y se pararon enfrente del terreno a impedir que la casa fuera de... Ahí se nos... a esas zonas sí, intocables, rechazadas por el resto de la sociedad. Muy bien, Shelly, la verdad interesante todos estos conceptos. Vamos a dejarlos por aquí, así seguimos hablando nos vamos profundizando a medida que pasen los miércoles y bueno, empezar a cambiar ese concepto que tenemos. Está bueno porque a veces uno no piensa en que su propia casa o sus bienes van a impactar a la sociedad. Entonces, bueno, empiezan a van a ayudar a otros, ¿no? Claro, no, pero empiezan a acaparar, empiezan a convertirse en avaros y acumular, ¿no? Porque es lo que tiene quizás el capitalismo, la acumulación de capitales. Ahora, cuando uno no sabe moverlos, y el moverlo significa tengo este dinero, no solamente lo voy a usar para pasarla bien o para tener más, sino creo que el gran pecado, entiendo yo, que donde se le puede quizás tener una falla al capitalismo, es esa obsesión de tener dinero por tener simplemente, y tenerlo estancado y no tenerlo y no saber moverlo, ¿no? Sí. Pero vos sabés bien que cuando vos lo empezás a mover, ¿qué significa? Darle quizás a gente que no tiene, y a su vez es como que entras en una bola, por decir una manera, porque también cuando en eso Dios también no es mentiroso, porque cuando uno da, recibe, y cuando uno da, recibe, y así, ¿no? Y aparte pensar en qué le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Y que no sean solamente deudas, sí, y malas administraciones también. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de eso, de la herencia. Y no sé cómo ocurre acá, pero yo creo que lo mencioné anteriormente en algún capítulo, pero en Venezuela los empresarios no cristianos, aún no cristianos, tienen esta idea de que si ellos ayudan al necesitado van a tener más. O sea, no sé cómo funciona acá, pero en Venezuela, no sé, es como muy común que el que tiene ayuda al que no tiene, sea cristiano o no. O sea, es como una idea general de cultura. Y yo conozco muchísimos empresarios que en medio de la crisis comenzaron a ayudar a los necesitados, y aman hacerlo, y tú ves cómo el Señor realmente bendice. Y muchos de ellos, sin ser cristianos, te dicen, yo no conozco las matemáticas de Dios, pero yo sé que tengo que ayudar y que el Señor me va a dar. Y claro, al final la conocen muy bien. Shelly, te agradezco como siempre tu tiempo, y nos reencontramos el próximo miércoles con esta nueva esfera que arrancamos hoy, que es la de la economía. Y bueno, si tienes algún evento o algo que tiene que ver con la transformación del pensamiento, decinos. No sé si querés decir en dónde se pueden ver todas estas enseñanzas. Bueno, en la cuenta En la cuenta... que ya les he mencionado antes, allí hay... ¿En cuál cuenta, Shelly, que se nos cortó? Perdón, de YouTube de Jucún Guayana. Creo que ya se las he mencionado antes. Allí hay algunas conferencias de economía. Y nosotros, o sea, por los momentos no vamos a... una que se llama Before Tea, que es un evento de negocios como misión, con algunos empresarios extranjeros que trabajan en esto, en negocios como misión, y lo está realizando la Iglesia del Cordón.
Se llama así, B4T, B4T. Excelente, buenísimo entonces. Bueno, Shelly, te mando un abrazo grande. Abrazo, Shelly. Todo que estén muy bien. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, sí, Colocho. Vamos a la ¿No? pausa. O bueno, ya vamos al contenido de Vite. Bien, vamos al contenido de Vite. Sí, él No, es una dirige, cosa de loco. sí. Es Pero me una cosa de loco. contorsiona de una manera que empieza a... Bueno, lo vamos a dejar entonces y bueno, les agradecemos por su fiel sintonía en el día de hoy. Ya mañana regresamos a las 14 horas. 14 horas, como va a decir nuestra cortina. Sube la radio. Exactamente. Nos vamos y nos despedimos. Que tengan un buen término de jornada y Abrazo. hasta mañana. Un abrazo Abrazo. grande.